los soñadores de sueños. Y en Génesis 2:21 vemos a lo que yo le titulé como el sueño de Adán. Aleluya. El sueño de Adán es parte de una sección que le llamé el misterio de los sueños. ¿Por qué el sueño de Adán, hermanos? Dice la palabra en Génesis 2:21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ahí es donde el Señor nos va a hablar, hermanos. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. El sueño se puede definir como el estado de reposo en que se encuentra la persona. Las definiciones del hombre, hermanos, dicen también el animal, y pues es cierto, el animal también sueña. Amén. Tiene sueño, le da sueño, se duerme. Este sueño le llamo sueño de Adán porque es el sueño que nos da cuando nos cansamos, hermanos. Y lo quise poner en primer lugar para decirles que de eso no vamos a hablar mucho, hermanos. Nos vamos a enfocar en los sueños que son como visión. Cuando nos dormimos nosotros y empezamos a soñar, empezamos a ver que algo pasa. Y a veces no entendemos, hermanos. Yo lo sé porque yo también estoy en este cuerpo de carne. Y esto es como una visión. El sueño, entre sus funciones, está el que el cuerpo repose. El cuerpo. Y cuando una persona duerme, hermanos, por así decirlo, no es que le dé sueño, cuando una persona duerme, entra como en un reposo. Es algo natural, el sueño de Adán. En este momento se suspenden muchas de las funciones de nuestra cabeza. Cuando usted está dormido, o cuando yo estoy dormido, no nos damos cuenta de lo que pasa con nuestros ojos, porque nuestros ojos están cerrados. Amén. Muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que pasa con nuestros oídos tampoco. A veces nos despierta un ruido fuerte, pasa un ruido, un estruendo y nos despertamos, ¿verdad? Pero mientras ese ruido no sea tan perturbador, no nos despertamos, nos quedamos dormidos. Entonces muchas de las funciones quedan suspendidas. Estamos dormidos, estamos como, se le llama como en trance. Aleluya. Miren, hermanos, yo considero, según lo que conocemos de la palabra del Señor, que cuando una persona duerme, pasa del terreno físico al terreno espiritual, hermanos. Amén. Recuérdense que nosotros somos un ser tripartito, Amén. así como el Señor Dios, que es una trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros estamos conformados por un espíritu, por un cuerpo y por un alma. Aleluya. Miren, en sí el orden de los tres, entre comillas, no importa mucho. Porque los tres están unidos como en un círculo. No hay un principal, un primero. Pero sí les quiero recordar algo, que el espíritu es del Señor. Ese aliento de vida que tenemos es del Señor. Y el cuerpo, recuérdense que es polvo. Y el alma es usted, hermano. Es su persona de usted. Entonces, cuando nosotros empezamos a descansar, a reposar, cuando dormimos, se rompe ese círculo, hermanos. Se rompe. Se rompe, no se deshace, se rompe, se abre. Imagínense que el alma está agarrando con una de sus manos al espíritu y con otra de sus manos al cuerpo. Y tres están agarrándose las manos. Entonces también el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el alma y el cuerpo. Entonces,
El alma y el espíritu no se sueltan, hermanos. Y el cuerpo y el espíritu tampoco. Pero el alma y el cuerpo sí. Su persona, su alma se suelta de su cuerpo cuando empezamos a soñar. Pues la importancia de conocer el sueño de Adán, hermanos. Esto es el sueño de Adán. Fue el primer sueño, quizás cuando el Señor le puso en Adán. Muy probablemente Adán nunca conoció el cansancio hasta ese momento, cuando él se sintió fatigoso. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Génesis, capítulo 37. Ya vamos a entrar con los soñadores de sueños, hermanos. Génesis, capítulo número 37. Génesis, capítulo 37 y versículo número 2. Génesis 37, permítanme. Génesis 37, capítulo 2. En este pasaje, en el capítulo 37 de Génesis, vemos la historia de José, José el soñador, así se le conoce, hermanos. Amén. ¿Ya estamos ahí? ¿Encontraron el Génesis? Génesis capítulo 37. Ahí sí pueden auxiliar a tus hermanos, por favor. Aleluya. En este pasaje, en el capítulo 37, encontramos la historia de José. Y se extiende por ahí hasta el 40 y un poco más quizás, la historia de José. Pero aquí empezamos. Miren, hermanos, esto es mucha lectura, así que yo les voy a mostrar las partes más importantes de José el soñador. Vamos a empezar en el versículo 2, que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José. Recuerden que Israel es Jacob. Amén. Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Miren, hermanos, ¿por qué esta parte primero? Primero identificamos quién es el soñador. En esta parte es José. José, el soñador, porque él tuvo sueños, pero necesitamos ver un poquito de él cómo era. Miren, dice que José, aquí en esta parte tenía 17 años, era un joven. Era un joven. Dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Prácticamente José era una persona de casa. Dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. No sé si podríamos decir que José lo hacía con buena intención, hermanos. Muy probablemente lo hacía con mala intención. Iba y le decía a su padre: mira, tus demás hijos tienen mala fama. Como una forma de decir: yo soy mejor que ellos. Yo soy mejor que tus demás hijos. Pero aún así, Jacob, que es Israel, lo amaba más. No tanto por eso, sino porque lo había tenido en su vejez. Aquí dice, ¿verdad? Amén. Y dice también que le hizo una túnica de diversos colores. Ya vimos un poquito de cómo era José cuando era jovencito. Le gustaba como que ser el mejor, sin importar manchar la fama de otra persona. Ahora acompáñenme al versículo número 9, hermanos. Dice, un poquito adelantito nomás. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo,
He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Te reprendió, papá. Dice, así es. Dice, soñó aún otro sueño. El primer sueño está en el versículo 5, hermanos. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Fíjense, ahí está el primer sueño. Ya le aborrecían de por sí, hermanos, al soñador. Imagínense. Desde ahí estamos viendo que José como que no tenía muy buen testimonio, hermanos. Imagínense que todos sus hermanos le aborrezcan. Y en el versículo 9, donde empieza el segundo sueño, en el 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Esa es una palabra clave, hermanos. Reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjense, hermanos, aquí dice la palabra que Jacob, o sea Israel, amaba más a José porque lo había tenido en su vejez, pero aún así lo reprendió, hermanos. Aún así lo reprendió, dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Qué sueño es este que soñaste? Dice, y aquí viene, esto es algo malo, dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Lo estaba regañando, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Miren, aquí hay algo escondido que no está escrito en la palabra. ¿Por qué lo reprendió si él contó el sueño? ¿Ustedes creen que lo contó así como estamos hablando ahorita tranquilamente? Muy probablemente no, hermanos. Este José, el soñador de sueños, este sueño lo contó quizás con mucha altivez, con un poco ahí de soberbia, de presunción también quizás, haciéndose él sentir como que muy grande. Por eso dice aquí que lo reprendió, el papá lo reprendió, aunque lo amaba mucho, aún así lo reprendió. Y le dice, ¿acaso vendríamos yo y tus hermanos y tu madre a postrarnos en tierra ante ti? José es lo que trató de dar a entender, hermanos. Una cosa es su sueño y otra cosa es lo que trató de dar a entender José. Miren, por eso lo aborrecían mucho. Dígame. Pero el sueño era realidad, ¿no? El sueño era una visión, hermana. Pero eso era verdad. Era una visión. El sueño, tenemos que definir verdad para decir si es verdad o no un sueño. Pero, bueno, no sé, pero poco que he leído, los padres y los hermanos se inclinaron a él, como me había dicho también. Pero no se postraron en tierra ante él. No. Esa es la diferencia. Lo buscaron a él. Sí lo buscaron y sí le tuvieron que rendir reverencia de alguna forma. Pero no se postraron en tierra, hermanos, no se humillaron delante de él. Por así decirlo, hermanos, miren, José lo que estaba dando a entender es que él iba a tener una autoridad, y sí la tuvo, para humillarlos, para ponerlos el pie en el cuello, para carcajearse enfrente de ellos, que él era más grande. Esa era la intención, hermanos, muy probablemente. Por eso su papá lo reprendió. No lo hizo con buena intención. Aunque haya sido verdad la visión, aunque se haya cumplido el sueño, no lo hizo con buena intención, hermanos. Y más adelante vamos a ver de cuando se cumplen los sueños. Ahora les voy a pedir que me acompañen al versículo número 19. Aquí mismo en el Génesis 37. Dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna.
Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Ahí es cuando lo venden, hermanos. Miren al grado que llegaron sus hermanos. Al grado que llegaron sus hermanos de querer matar a José. Los sueños que tuvo José, como dice Job 33, capítulo 14 al 17, fueron consejos del Señor. Esas visiones eran un mensaje de parte del Señor para José. Pero ese mensaje, ese sueño, vino, hermanos, porque José no andaba bien delante del Señor, hermanos. El por qué mostrarles, hermanos, este pasaje de José. Muchos a veces nos ponen en las películas, hermanos. En la televisión sale José, como un niño bien portadito, pero muy probablemente no fue así en su juventud. Imagínense. Iba y informaba al padre de la mala fama de sus hermanos. Eso es acusar, hermanos. Él iba y los acusaba. Y a lo mejor hasta le agregaba un poquito de más. Tenía mucha presunción, hermanos. Sus hermanos se fastidiaron, se hartaron de él. Y dijeron, miren, ahí viene el soñador. Dice, ya cuando habían planeado hacer eso, alguna mala bestia lo devoró, iban a decir. Y dijeron, y veremos qué será de sus sueños. Miren, hermanos, aquí voy a abrir un paréntesis en la historia. Dicen, sus hermanos dijeron, y veremos qué será de sus sueños. Ellos están hablando del futuro, hermanos. Sus hermanos están hablando del futuro. En la antigüedad se creía, y hasta el tiempo de hoy también el hombre lo cree, está engañado el hombre y la mujer, que los sueños tenían que ver con el futuro. En la antigüedad, y ahora también, creen que cuando una persona soñaba algo, era porque estaba recibiendo revelación del futuro. Y eso, hermanos, eso va dentro de la adivinación. Eso aparta al hombre, a la mujer del Señor. Estos varones, estos jóvenes quizás, que dijeron, veremos qué será de sus sueños. O sea, porque dijeron, lo vamos a matar, a ver si es cierto que el sueño que tuvo de los manojos y el sueño que tuvo de las estrellas se cumple. Eso pensaron, a ver si es cierto que nos vamos a inclinar ante él, ya que lo matemos. Ellos estaban convencidos, hermanos, de que los sueños que había tenido José eran como un tipo de premonición, eran como un tipo de destino, eran como un tipo de adivinación del futuro, hermanos. Y así lo que es el hombre, así lo que es la mujer, hasta el día de hoy muchos viven con ese engaño. Dice el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos. Si usted quiere, hermano, encontrar la historia completa de esta parte, de esta sección, empieza en el versículo 13. Yo estoy tomando los versículos más importantes porque el tiempo es corto, hermanos. El tiempo se nos acaba rápidamente. Ahora, ¿qué es un sueño? De los sueños que estamos hablando. No hay una definición oficial o algo concreto, hermanos. Pero miren, podríamos decir que es algo vivido en el terreno espiritual, hermanos. Algo vivido en el terreno espiritual. O en su caso, una visión vivida mientras duerme. ¿Por qué una visión? Porque lo que José tuvo en su sueño fue una visión. Él no vio personas, él no vio animales, él vio estrellas. Él vio manojos que hacían ciertas cosas. Eso fue una visión lo que él tuvo.
Ahora, hermanos, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Isaías 29. Isaías 29. Isaías capítulo 29 y versículo número 10. En la escritura, en la palabra del Señor que tenemos en nuestras manos, hay Isaías 29 y versículo 10. Isaías capítulo 29 y versículo número 10. En la palabra del Señor, hermanos, hay muchos pasajes donde se registró cuando muchas personas, muchos personajes de la palabra del Señor tuvieron sueños. Mucha gente soñó, tuvo sueños, hermanos. Pero hoy vamos a ver por qué tuvieron sueños. ¿Por qué el soñador de sueños sueña? Isaías capítulo 29 y versículo número 10 dice: porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice el 11, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Hay una coma, dice, y cerró los ojos de vuestros profetas. Miren, que el sueño de visión, por así decirlo, hermanos, para separar el sueño de Adán, que es el sueño normal, natural, el que nos da porque nos cansamos, para hacer la distinción. El sueño de visión, la profecía y la visión van muy de la mano. Van muy de la mano. Dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Hay un espíritu, hermanos. Fíjense, hay un espíritu de sueño. Aquí lo dice la palabra del Señor, espíritu de sueño. Esto es para el pueblo, hermanos, el espíritu de sueño. Dice que cerró los ojos de los profetas. ¿Por qué cerró los ojos de los profetas? ¿Qué hacemos con los ojos? Miramos, leemos. Cerró los ojos de los profetas. Dice el Señor, fíjense, esto es un castigo, hermanos, esto es un castigo. Que derramó espíritu de sueños, es un castigo. Y cerró los ojos de los profetas. Entonces los profetas ya no leían la palabra del Señor. ¿Qué pasaba entonces? Si la palabra se cerró y los sueños se abrieron, ¿qué pasó? La gente dejó de buscar al Señor, hermanos. Esto es para el pueblo, dice. Dice que puso velo sobre los videntes. Puso velo sobre los videntes. Un vidente es alguien que tiene visiones, hermanos. A veces el Señor usa a una persona para mostrarle una visión, pero sin estar dormido, estando despierto. Es una forma en la que el Señor también manda un mensaje, un misterio, más que un misterio es un mensaje. Nosotros hicimos
la distinción entre Gelá y Galá, el tipo de revelación que el Señor hace. Una revelación está encerrada y en otras ocasiones es una revelación abierta completamente. Pero dice aquí que le puso velo a los videntes. O sea que ya no tenían visiones los videntes. Los profetas ya no podían leer la palabra del Señor. Le cerró los ojos. Y por último, hermanos, el Señor selló la palabra, dice aquí. El 11. Y será toda visión como palabras de libro sellado, dice. El cual, si dieren al que sabe leer, fíjese, al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Pero fíjese que dice que sabe leer. Es el poder del Señor, hermanos. ¿Cómo alguien que sabe leer no puede leer porque está sellado? No se puede, porque el Señor lo selló. Aunque lo lee, no lo entiende. No lo va a entender, hermano. Así es. El velo es por las visiones. Pero fíjense, les quiero hacer notar en este pasaje la importancia de la profecía. No tanto la profecía como cuando alguien viene y les dicen que es profeta y que algo va a pasar y se cumple. No. La profecía de compartir la palabra del Señor por medio de predicación y por medio de mensajes como este. Cuando uno habla la palabra del Señor fiel, así como está escrita, se convierte en un profeta, hermanos. Aleluya. Por eso aquí dice que cerró los ojos de vuestros profetas, dice. Y puso velo sobre la cabeza de los videntes. ¿Y por qué abrió los sueños? Porque el pueblo del Señor, hermanos, no quería estar cerca del Señor. Se les hacía muy pesado escuchar a los profetas. Y las visiones que tenían los videntes no les gustaban porque las visiones no eran conforme ellos querían. Los acusaban de su pecado, hermanos. Tanto los profetas como los videntes. Entonces ahí entran los soñadores de sueños. Vamos ahí, hermanos, ahora a Job, capítulo 33. Este pasaje lo vimos también cuando escudriñamos, cuando el Señor nos mostró los misterios de parte del Señor. Job, libro de Job, capítulo número 33. Job 33. Vamos a leer desde el versículo número 14. Vamos a empezar en el versículo 14. Job 33, versículo 14. Job 33, 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien. Bien. Esto es revelación también de parte del Señor, hermanos. Recuérdense que la palabra del Señor está viva. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Mi hermanos, ¿cómo dice? Sin embargo, de una o dos maneras habla Dios. De una o dos maneras habla Dios. Dice, pero el hombre no entiende. A veces se predica y el hombre no entiende. A veces hay visión de parte del Señor y el hombre o la mujer no lo quieren aceptar, hermanos. No quieren aceptar lo que el Señor les dice. Entonces viene el sueño. Dice, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo.
El Señor Dios es misericordioso, hermanos. Amén. Usa hasta los últimos recursos para hablarnos. El sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. En esa visión, en ese sueño, el Señor le habla, hermano, también. Pero tenga cuidado, porque no todos los sueños vienen de parte del Señor. Y recuérdense, fíjense, en el pasaje anterior que vimos, que el Señor envió espíritu de sueño, porque la gente no quería escuchar a los profetas. Entonces, el Señor lo envía como castigo, hermanos. Podríamos decir que los sueños no son del todo buenos. Es un recurso que el Señor Dios usa cuando el hombre, versículo 14 al final, no entiende. Dice, sin embargo, en unas dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando el hombre no entiende, es cuando manda el Señor sueños para mostrarle aún así, hermanos, para mostrarle aún así su consejo. Pero desde el momento que tenemos un sueño, ya es mala señal para nosotros, hermanos, porque no entendemos la palabra del Señor, porque no la leemos, porque no la escudriñamos, porque no meditamos en ella, hermanos. Desde que tenemos un sueño, sin importar si es de parte del Señor o viene de parte del enemigo, ya es mala señal. No andamos bien. ¿Se recuerdan lo que les dije de José? ¿Cómo andaba acusando a sus hermanos? Se andaba queriendo creer mucho. Las 11 estrellas y el sol y la luna se van a inclinar ante mí. Se creía mucho ese José. José andaba mal, hermanos. Se puede decir que tenía soberbia. Tenía soberbia. Y aquí dice al final del pasaje que les mostré en el versículo 17, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Son tres cosas, hermanos, por las cuales el Señor usa el sueño como último recurso para mostrar su misericordia con los hombres. Porque el hombre no entiende, dice aquí, versículo 14 al final. Y el versículo 17 dice, para quitar al hombre de su obra. El hombre afanado, cuando se afana, hermanos. Cuando a veces nosotros estamos en nuestra casa y nos ponemos a limpiar. Y nos ponemos una pulita porque queremos vender algo. Y al final del día ya ni nos acordamos del Señor. Para eso, para quitar al hombre de su obra. Hay gente que tiene negocios, hermanos. Y como dice la palabra del Señor, que sus riquezas no lo dejan dormir. Tienen su vista puesta en sus negocios. Y no voltean a ver al Señor. A eso se refiere. Para quitar al hombre de su obra, de lo que el hombre está haciendo, en lo que el hombre está siendo entretenido. Hay gente que se entretiene mucho en la televisión, hermanos. Hay gente que se entretiene mucho en esto. Aquí hay veces redes sociales que hay que desinstalarlas, hay que borrarlas. Eso no es nada bueno. Todo eso del Facebook, Twitter y esas cosas es malo. Te entretienen. Hacen que la obra del hombre sea vana. Y la tercera, hermanos, como dijo nuestra hermana Tere, para apartar del varón la soberbia. Puede que a lo mejor usted no sea soberbio. Puede que a lo mejor no sea que yo ande muy afanado en mis obras, pero a lo mejor puede que yo no entienda y por eso el Señor a mí me hable por sueños. O quizás puede que yo sí entienda la palabra del Señor, pero aún sabiendo la palabra del Señor, haya soberbia en mí. Entonces le voy a mandar sueños para que entienda, porque no entiende como quiera. Que no debe ser soberbio. O puede que esté uno en las tres, hermanos. Puede que el hombre no entienda, esté afanado en sus obras y aparte todavía para rematar sea soberbio. Hay gente que así es, hermanos.
Hay gente que está llena de maldad. Aleluya. Les voy a leer una definición de soberbia para que comprendan un poquito a qué se refiere esa palabra cuando el hombre es soberbio. Es algo muy feo, hermanos. Dice, cuando una persona es soberbia, en este caso vamos a decir un varón o una mujer, el hombre es valeroso o guerrero que no tiene misericordia y piedad del semejante. No ayuda al prójimo. No tiene misericordia ni piedad, hermanos. Y no ayuda al prójimo. Eso es una persona soberbia. Por eso vienen los sueños, hermanos. Porque el hombre no entiende. Porque el hombre está afanado en sus cosas. Y también porque el hombre o la mujer es soberbio. Hay soberbia en el corazón del hombre. Acompáñenme, por favor, ahora al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 13. Aleluya. Deuteronomio, capítulo número 13. A ver, permítame. Deuteronomio, aquí está. Capítulo número 13. Vamos a leer desde el principio. Deuteronomio, capítulo 13. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, fíjense, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que el tal te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice el 3, no darás oídos a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjense, hermanos, porque a veces pasa que alguien, o uno mismo puede ser, tiene un sueño y se cumple, hermanos. Fíjense que así le pasó a José, porque se cumplió, como decía nuestra hermana Tomasa. Esa visión, es una visión, el tipo de sueño es visión, se cumplió. Quizás no como lo expresó José, así como lo entendió su padre, que se van a postrar en tierra entre él, ¿no? Pero se cumplió. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado a veces. Que uno tiene un sueño y se cumple. No sé, uno sueña que, no sé, va a chocar un carro rojo y ¡pah! Choca un carro rojo ahí, igualito al del sueño, dice uno. ¿Qué pasa, hermanos, ahí? Uno se sorprende, ¿no? Uno se sorprende porque pasó, pero fíjese lo que dice aquí. El 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que el tal te anunció diciendo. Ahí le agrega, hermanos. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice el 3, no darás oídos a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando. El Señor permite que eso pase, hermanos, para ver si en verdad obedecemos al Señor. Aquí dice si le amamos, y ya hemos visto muchas veces lo que amar al Señor implica, que es obedecerle. Porque así dijo el Señor Jesucristo. No es el hombre, hermanos, el Señor mismo. Jesús nos reveló cómo le demostramos el amor al Señor Dios Todopoderoso. En el versículo 14 del libro de Juan dice, el que me ama guarda mi palabra. Y aquí dice el Señor, que el Señor los está probando para ver si lo aman de todo corazón y con toda su alma, hermanos.
Así que cuando se cumpla un sueño, hermanos, que soñó usted o que escuchó que alguien más soñó, no se sorprenda tanto, hermanos. Ahorita el Señor, miren, le está dando consejo. No se sorprenda, porque es prueba del Señor, para saber si usted va a ir tras ese soñador de sueños. Aquí dice en el versículo número 2, que ese soñador de sueños dice esto: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Cuando dice en pos de dioses ajenos, se está refiriendo a demonios, a lo que la gente conoce como los santos, o algunas otras figuras de yeso que no sean los santos que se conocen así, en tras de esos ídolos. O, disculpe hermano la interrupción, o puede ser también que, por ejemplo, una persona que sueña sueños y se le cumple, dice, ah, mira, ya viste, lo que yo soñé se cumplió, entonces vamos y vamos a hacer esto, y nos hace o nos aconseja ir a hacer algo que va contra la palabra de Dios. Así es, hermano. Dice, vamos en pos de dioses ajenos, en pos de demonios. Porque miren, hermanos, lo que dice el hermano Fernando es muy cierto. Primero se va a cumplir el prodigio. Así es como va a trabajar el enemigo en la persona. El Señor lo permite, lo está permitiendo. Va el enemigo y envía el espíritu de adivinación sobre la persona que sueña. El espíritu de adivinación que le sirve al enemigo sabe lo que va a pasar. Miren, les voy a decir algo. A lo mejor es algo fuerte. El enemigo ya sabe cuando alguien se va a morir. Porque el enemigo, el diablo, está día y noche pidiéndole las almas al Señor Dios Todopoderoso. Las está reclamando. Mira, a él ya le diste mucha misericordia. Ya le toca morir, ya es mío, entrégamelo. Y cuando el Señor le dice, no, aún no, todavía falta una misericordia más. Y no. Pero en ocasiones le dice, es tuyo. Entonces, el enemigo envía el espíritu de la muerte para reclamar el alma de la persona. Fíjense, el enemigo ya lo sabe cuando alguien se va a morir. Eso es algo muy fuerte, ¿eh? Porque puede ser algo muy sorprendente. Sí, dígame. Hasta los hijos de Dios, hasta los hijos de Dios saben cuándo van a morir. Muy probablemente sí, hermano. Muy probablemente sí. Sí. Porque el espíritu de la muerte trabaja con el enemigo, hermanos. Hay una cuestión, hermanos, que con respecto a la pregunta que hizo el hermano Ricardo, muy probablemente Satanás sí sabe cuando un hijo de Dios va a morir, porque la mayoría de los hijos de Dios en la palabra que han muerto por mano de Satanás. No quiere decir que van al infierno, quiere decir que el modo en que Dios permite que mueran es malo. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un hijo de Dios y le cortaron la cabeza. Entonces, el que le cortó la cabeza no fue un espíritu de Dios, obviamente fue un demonio, ¿verdad? Que se metió en un hombre y le puso la espada en el cuello y le cortó. Pero el enemigo sí sabe, incluso cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios va a morir, el enemigo lo sabe, ¿verdad? Porque Dios permite que la mayoría de sus hijos, que son verdaderos, mueran de una forma trágica. La mayoría, de hecho todos los apóstoles murieron de una manera trágica. O sea, por mano del enemigo. Y Dios lo permite así porque de esa manera se glorifica al Señor. Así como murió Cristo, el mismo camino. Yo me puse a investigar una vez, un día, cómo murieron los apóstoles del Señor. Y algunos los apedrearon, a Pedro lo crucificaron de cabeza, ¿verdad? Y quienes lo crucificaron pues no fueron espíritus de Dios, ¿verdad? Fueron los demonios. Claro que sí. Él lo hizo, él lo permitió y se dejó matar porque sabía que llevaba su tiempo a ir con el Señor. Miren, hermanos, por así decirlo, se lo voy a poner un poquito más fácil. El Señor Dios es el juez.
Y los espíritus que dice el hermano, espíritus del enemigo, son los verdugos. Son los verdugos. En este caso, el espíritu de la muerte va y separa la Trinidad del hombre, que físicamente nosotros lo conocemos, ese proceso como muerte, que fallece la persona. El enemigo lo sabe, hermanos. Entonces, ahí arma su estrategia el enemigo, hermanos. Ahí arma su estrategia y le dice al espíritu de adivinación, ve y dile en sueños a esta persona que la otra va a morir. Y tal fecha, y hasta con lujo de detalle le puede decir. Porque el enemigo ya tiene su plan de cómo lo va a matar al otro. Ya lo tiene. Fíjense cómo el enemigo nos engaña. Hasta en los sueños, hermanos. Mucho tiempo hemos creído que los sueños son como visiones del futuro, hermanos. Y en realidad son engaños muchas veces. Mire, porque aquí dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, dioses ajenos que no conocemos, y sirvámosle. Ya cuando pasa el prodigio, sí, miren, ahora como ya vieron que el Señor a mí me usa para ver el futuro, vamos a hacer aquella cosa. Porque yo vi en visión que hay que hacer esto. Fíjese. Imagínense que le diga, no, ¿sabes qué? Si cae una bola de fuego aquí en el campito, vamos a tener que ir a la capilla de la Virgen de Guadalupe todos. Y sabemos que ahí está lleno de demonios, hermanos. Y cae la bola de fuego, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a andar allá metiéndonos a esos lugares? No, ¿verdad? Porque dice el 3, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando. Hay una diferencia, hermanos, entre la tentación y la prueba. El Señor prueba. Y el Señor dice que le probemos también a Él, hermanos. No que le tentemos, que le probemos. Acerca de los diezmos lo dice muy claramente, probadme ahora en esto. Y también lo podemos probar en otras cosas, hermanos, al Señor. Tentarlo no. No podemos caer en hacer tentación, ¿verdad? Porque también el Señor no nos tienta a nosotros. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo número 5. Eclesiastés 5. Eclesiastés capítulo número 5. Mientras lo encuentren, hermanos, les voy a leer la definición del soñador. Es el soñador de sueños de Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 4. Les voy a leer la definición de ese soñador de sueños. Según la concordancia Strong, con número en 2492, y la transcripción es Halam. Y su raíz se refiere propiamente a atar firmemente. Les recuerdo, estamos buscando Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer en el versículo número 3. A atar firmemente, hincharse. 5.3. La definición del soñador de sueños es propiamente a atar, hincharse, fortalecerse y soñador. Eso se refiere un soñador de sueños. Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 5 y versículo número 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Miren, hermanos, si buscamos la palabra original aquí de sueños, no se refiere al sueño de Adán, hermanos. Si usted busca en una concordancia, sueños, le va a aparecer este sueño con todos los demás sueños de cuando la gente estaba cansada.
Pero si usted busca la palabra original de soñador de sueños, es la misma, este sueño. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, esa visión. De la mucha ocupación. Y aquí se cumple, hermanos. La misma persona es atada por sí misma. Cuando la persona se está ocupando mucho en algo, cuando la persona está pensando mucho en un asunto, le voy a recordar la historia de Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel dice, en el capítulo número 2 de Daniel dice que él tuvo sueños. Y cuando Daniel le mostró la revelación, le dijo, cuando estabas tú en tu cama, pensando en el porvenir, en el futuro, se llegó el día y hasta la noche todavía, y estaba el rey Nabucodonosor pensando, hermanos, aún en su cama, cómo iba a ser el futuro. Su mente estaba ocupada. Él se ató, hermanos. Como dice la definición del soñador, él solito se ató. Provocó que el espíritu de sueños viniera sobre él. Y miren, hermanos, no estoy muy seguro que ese espíritu de sueños sea de parte del Señor. El Señor lo puede mandar, hermanos. Así como envió al destructor en el Génesis contra el pueblo de Egipto. El Señor lo puede mandar. Todos los espíritus tienen que obedecer al Señor. Porque el Señor es soberano y creador de todo. Él tiene la máxima autoridad en el universo. Aunque sean enemigos de Él, hermanos. Fíjense. Tienen que obedecer al Señor. Entonces, no estoy muy seguro, ¿verdad? Si ese espíritu de sueños sea un espíritu de parte del Señor. Está el espíritu de sabiduría, hermanos. Que ese sí es de parte del Señor. Dígame, hermana. Sí, una vez cuando estábamos en Veracruz, yo tuve un sueño. Hace años atrás, usted se ha de recordar de qué le voy a decir. A ver, dígame. Soñé yo que estoy chocado con la moto. ¿Así? Y después cuando le dije Tere, la llamé, yo me sentí bien desesperada. De cómo le digo. Después le hablé a Tere, ya le dije sí, se había chocado con la moto. Hace años atrás. ¿Sí se acuerda lo que leímos en Deuteronomio capítulo 13? Vamos a Deuteronomio, por favor. ¿Pero sí chocó usted o no chocó? ¿Sí choqué? Bueno, no choqué, me chocaron, como dicen por ahí. A mí me chocaron y me tumbaron de la moto. Y usted tuvo ese sueño, ¿verdad, hermana? Sí. Bueno, vamos a Deuteronomio. Cuando habló de que se cumplen, ¿no? De lo que es Deuteronomio, capítulo número 13. Amén. Versículo número 2. Dice: y si se cumpliere la señal o el prodigio que el tal te anunció diciendo. Deuteronomio, capítulo número 13 y versículo. Vamos a leer desde el principio, hermanos. Amén. Porque la hermana nos comenta que ella tuvo un sueño hace años que se cumplió, hermanos. Dice, ¿estamos ahí? Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que el tal te anunció diciendo, vamos en paz de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando. Mi hermana, usted se convirtió en una soñadora de sueños y el sueño se cumplió, hermana. Yo no estoy diciendo que usted hizo algo malo, pero sí se cumple lo que el versículo 3 dice, porque el Señor vuestro Dios os está probando. Cuando tengamos un sueño así como el de la hermana, que se cumple, hermanos, miren, debemos de parar más las orejitas, de abrir más los ojos, porque el Señor nos está probando.
¿Sí me entiende, hermana? El Señor la estaba probando a usted en ese momento. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Cuándo chocó usted? No se yo no me acuerdo cuál es eso que yo choqué. Sí, Bueno, me chocaron. Perdió la memoria en ese tiempo. No se acuerda. Mira, ¿Hace qué? ¿Como 10 años? Más o menos, porque era 10 años. cuando empezaba a llegar. 10, 11, 10, más o menos 10, 11 años. Como. Sí, como casi. No, 10 años. Más o menos hace 10 años, imagínese. Más o menos. Y aún lo recuerda, hermana. Acuérdese, cuando tenemos un sueño que se cumple, el Señor Dios nos está probando. ¿Probando en qué forma? Eso es lo que no sabemos, hermano. Por eso tenemos que regresar a Job capítulo 33, donde dice que de una o de dos maneras habla el Señor al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende. Son tres cosas. Porque el hombre está afanado en su obra, en la obra del hombre, no en la obra del Señor. O porque hay soberbia en el corazón del hombre. No es muy grato saber eso, porque yo también he tenido sueños que se me han cumplido y yo entiendo. Yo no tengo muchos sueños, pero cuando tengo sueños, hubo una vez que tuve un sueño y se me cumplió. No lo voy a contar el sueño porque no conviene. No conviene, sí. Se me cumplió y entonces ahorita yo entiendo que Dios está probando el hombre. Dios está probando al Te voy a hombre. decir una cosa. Sí, dígame. Yo entiendo por qué Dios me puso el sueño entonces y se cumplió. Y yo lo puedo confesar ahorita que se cumplió el sueño porque yo no entendía su palabra. Yo también soñé un sueño también de mi hijo cuando nos va a matar. Sí. Y se cumplió. Yo soñé exactamente a Mauricio como nos soñó así sucedió, igualitito. Y pasó, se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. Y fíjense que hasta yo le serví medio de interpretador de sueños al hermano. Bueno, más adelante, Sí. quizás más saber, adelante. Sin saber. Bueno, ahí les voy a pedir tiempo, hermanos, tiempo. Más adelante, vamos a ver, primeramente, si el Señor nos permite, ese asunto de interpretador de sueños, porque eso también no es de parte del Señor, hermanos. Miren, hermanos, como les dije cuando vimos Job capítulo 33, cuando usted tenga un sueño, de donde venga, si viene del Señor o no viene del Señor, tenemos que estar alertas, hermanos, porque el Señor nos está probando y porque hay un problema. Según Job capítulo 33, cuando tenemos un sueño, ya sea que venga del Señor o no venga del Señor, ya sea que se cumpla o que no se cumpla, siempre que sea un sueño, tenemos que estar alerta, porque está pasando en nosotros lo que dice Job 33, o no entendemos algo no estamos entendiendo referente a la palabra del Señor, o estamos muy afanados en nuestras obras, o estamos siendo soberbios. Y les mostré ahorita la definición de soberbio, ¿se acuerdan? Alguien malvado. Así que, miren, hermanos, les voy a decir una cosa. No tiene mucho provecho si nos ponemos a recordar el asunto del sueño, así como ahorita les comenté, ¿hace cuánto fue eso? Hace como 10 años, cuando la hermana tuvo el sueño de la moto. Ya fue hace mucho tiempo, hermanos. Lo que en aquel momento, por lo que hace mucho tiempo hubo un sueño. ¿Cierto o no le salió cierto? Sí salió cierto, hermana. Permíteme, hermano. Mire, hermana, ¿cómo está? Lo que la palabra de Dios, porque yo soy pastor, tiene ya 20 años, pero yo ahorita entiendo por lo que está enseñando el hermano ahí que Dios le está mostrando, que soñar sueños no es bueno, aunque salgan ciertos, porque me pasó a mí también. Pero Mire. si ya el Señor los pone o que los ponga, pues los tiene uno. Pero los pone, está explicando ahí que los pone porque uno no entiende su palabra. El Señor entonces recurre al sueño porque uno ya no entendió. Miren, hermanos. Permítame, o porque uno está muy afanado en un trabajo, el trabajo de hombre, o porque uno tiene soberbia, hazme el lado, corazón, o porque uno tiene soberbia, entonces el Señor recurre al sueño como última opción para tenernos misericordia. Dice, bueno, no entiendes mi palabra, estás ocupado en tu trabajo, no me dedicas tiempo, y luego tienes soberbia, bueno, porque te amo, no me queda otra, voy a tener que recurrir al sueño para que entiendas. Y ya por medio del sueño uno no comprende el sueño.
pero lo envió el Señor porque uno no entendió su palabra, o porque está ocupado en un trabajo que no, uno está bien afanado, o porque tiene soberbia. Entonces, si tiene uno una de esas, manda el sueño. Si tiene dos, o si tiene las tres, peor. Entonces le va a mandar un sueño. Aunque venga de parte de Dios, Dios tiene que usar el sueño porque uno no entiende. Pero ese Miren. sueño, quiero saber, Ajá. A ver, adelante, dígame. ese sueño que yo soñé, o el que soñó Tomasa, que salieron cierto, ¿es malo o es bueno? Es malo. Es malo. Y le voy a decir por qué. Miren, nos estamos confundiendo, hermanos. Sí. Nos estamos confundiendo. Job, capítulo 33, versículo del 14 al 17. Lo que el hermano explicó. Que cuando el hombre no entiende. Cuando el hombre está afanado en sus obras. O cuando el hombre es soberbio. Cuando pasan una de esas tres. El sueño. Cuando el Señor habla. Por causa de esas tres. Es de parte del Señor. Porque la palabra del Señor. Su palabra se va a manifestar en el sueño. Ahora, cuando la hermana nos contó el sueño de la moto que se cumplió, está mandándonos a Deuteronomio capítulo 13, donde dice: y si se cumpliere la señal o el prodigio que tal anunció. Cuando alguien soñó algo y dijo, yo soñé que esto iba a pasar, y cuando se cumplió, es un sueño que viene de parte del enemigo, del diablo. ¿Por qué? Porque dice, vamos en pos de dioses ajenos. Esos dioses ajenos son demonios. Pero nosotros no íbamos Dime eso, Sí, dígame. vamos a andar ni más que a Dios, ya que ellos saben atrás, que estamos con Bueno, la palabra de Dios dice otra cosa. Aquí la palabra del Señor está diciendo que cuando alguien tiene un sueño que se cumple, hay ahí inmiscuidos dioses ajenos, demonios. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Pero entonces voy a hacer otra pregunta. Entonces el sueño que tuvo Ricardo cuando miraba a Huicho muerto ahí y era que estaba fuera de él y a lo poco después sucedió que lo mataron. Poco exactamente del diablo. Miren, le voy a decir una cosa. Ahora sí, como dijo aquel, mejor para no estar hablando más de la cuenta, mejor vamos a agarrar lo bueno y destruir el mal. Claro que sí. Miren, todo lo que tenga que ver con tragedia, con muerte, cuando alguien muere, cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien muere, cuando a alguien le pasa algo malo, tiene que ver con el enemigo. Porque ahí está inmiscuido principalmente el espíritu del enemigo de adivinación. Es el espíritu de adivinación, es el que acomoda las cosas para que pasen en el futuro. El Señor Dios tiene la última palabra, pero el espíritu de adivinación se encarga de que todo cuadre junto con la muerte. Acomodan las cosas, materialmente hablando, para que sucedan. Para que a la persona le pase una tragedia. O para que un hombre fallezca o muera. Como les dije hace un momento, el enemigo ya lo sabe con mucha anticipación cuando alguien va a morir. Pues como yo, antes de que el pastor le pegara esa enfermedad, Sí, yo soñaba que venía y me paré de cara de la carretera. sí, Cuando me quedé de aquel lado, un manto negro se extendió, cubrió su casa. sí. A los pocos días, pues, ¿qué más pensaba que si él iba a pegar ese mal? Al poco día ya creo que se enfermó de ese mal. Sí. De Bueno. ese mal que llamarse a morir. Ahora, miren hermanos, yo ya les, como usted me pidió, para saber si sí o no, todo lo que tenga que ver con tragedia, inclusive a enfermedad, tiene que ver con el enemigo, todo eso. El enemigo ya sabía que iba a venir esa enfermedad, porque son demonios, hermano, que se mueven ahí, en enfermedades también. Cuando se cumple el sueño, el prodigio, miren hermanos, tiene que estar muy alerta, porque muy probablemente se anden moviendo demonios ahí. Cuando se cumpla un sueño, más alerta tiene que estar. Más alerta se tiene que examinar usted, o el que tiene el sueño, o al que se le cuenta el sueño. De preferencia, hermanos, no escuche sueños. De preferencia. Tanto bueno como malo, el sueño es mala señal. Quiere decir que el hombre o la mujer se está apartando del Señor, hermanos. Es lo que dice su palabra en Job 33. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, hermano, quisiera añadir una cosa aquí, ¿verdad? Que considero que es muy importante. A ver, dígame. Conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?
el Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, creo que es el capítulo 16, creo que es el 16, en la segunda parte del capítulo, como a la mitad, cuenta una historia que mucha gente piensa que es una parábola, pero no es una parábola, es una historia verdadera. Y cuenta la historia, y digo que es verdadera porque habla de Abraham, habla del Seol, habla del ¿cómo se llama? Del ave. No, donde van los justos. El seno de Abraham. El seno de Abraham, exactamente, el seno de Abraham. Entonces dice que había un hombre que era pobre, un hombre que estaba lleno de llagas, que se llamaba Lázaro. Y dice que se sentaba en la puerta de la entrada del hombre rico, que tenía mucha comida y tenía mucha riqueza, ¿verdad? Y que dice que el mendigo deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, pero pues no le daban, ¿verdad? Pero dice que un día murió el hombre pobre, que le lamían las llagas a los perros. Y también murió el rico. Entonces cada uno fue llevado a su lugar donde pertenecían ya en la eternidad. El rico fue llevado al infierno donde se estaba quemando y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Fíjense bien, los dos murieron, como dijo el hermano. En eso yo entendí eso que dijo el hermano. El diablo se encarga de que uno muera. O sea, la muerte viene y separa nuestra alma, nuestro cuerpo. Como todos los que estamos en esta tierra un día vamos a morir, los que ya murieron, ¿verdad? Así murió Lázaro y murió el rico. Y ambos la muerte los llevó, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que a Lázaro los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y al rico no dice que fueron los ángeles. Es muy posible que lo llevaron los demonios. Los demonios los llevaron por ahí. Ahora fíjense bien. Dice el rico cuando se estaba quemando, dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi garganta, porque estoy atormentado en esta llama, dice. Y Abraham le dijo: hijo, tú tuviste tus bienes y él sus males. Ahora tú eres atormentado y él es consolado aquí. Y le dijo: Padre, dice, fíjese, pero envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos. Fíjese lo que dijo el rico estando en tormento. Envía a Lázaro. El rico decía, fíjese, el rico decía: haz que Lázaro, dice, se le manifieste allá a mis hermanos. Quería que Lázaro saliera del lugar del que estaba y fuera y le diera aviso. Y posiblemente que regresara porque ya estaba muerto. Pues muerto no puede haber. ¿Y sabe qué cosa le dijo a Abraham? Le dijo: hijo, dice, tienen a Moisés y los profetas. Ahí está. A esto. A ellos óiganlos, dice. Porque aunque un muerto, dice, resucitara de los muertos y fuera, dice, aún así no le creerían. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios es verdad. Conviene mejor no soñar. Eran rebeldes. Sí. Y es que una denotación muy importante, los sueños, el enemigo los pone también para que uno se le vaya la paz. Sí ha pasado, ¿no? Que cuando uno Sí. sueña algo malo, uno está preocupado. Sí, a mí me ha pasado a mí. Bueno, Sí. Sí. que me espere tantito, hermana, porque eso es lo que vamos a ver un poquito adelante. El fruto del mal soñador, el soñador malo, el que sueña mucho. Miren, hermanos, cuando usted tenga un sueño, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en las manos del Señor. Amén. Y de preferencia, no pida que le revele el sueño. Pide que el Señor le muestre que hay mal en usted. Porque soñar sueños es mala señal. Y peor señal es cuando se cumplen. Peor señal es que ya andan involucrados demonios. Miren, hermanos, el Señor nos puede mostrar un sueño. El Señor, Dios, que nos muestra su palabra en el sueño. Pero aún así eso es mala señal. Quiere decir que estoy haciendo algo mal. Que el Señor tiene que recurrir a un sueño para que yo me acerque a Él. Porque yo no estoy leyendo su palabra. Porque yo no estoy llenándome de su palabra. Yo no me estoy llenando de su Espíritu Santo. Yo no estoy en obediencia. Yo me estoy saliendo del camino. Aún así, fíjese, todo lo que representa de que el Señor mismo nos habla en un sueño. Hay muchos ejemplos, hermano, de eso.
Está el ejemplo de Salomón. Cuando Salomón recibió su sabiduría, hermanos, de parte del Señor, es porque Salomón le pidió: Dios, dame sabiduría y entendimiento. Porque le dijo el Señor: ¿qué quieres que yo te dé en sueños? Y yo quiero sabiduría y entendimiento, porque ¿quién gobernará este pueblo tan grande? Fíjense, y esta es la señal, hermanos, la mala señal de Salomón. Porque Salomón le pidió y también le dijo: dame entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Así le dijo Salomón al Señor en el sueño. Entonces quiere decir que Salomón no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, hermanos. No sabía cuál cosa era lo bueno y cuál era el malo. Así Por eso es. lo pidió. Y le pidió en sueños. Y uno dice: no, es que Salomón tuvo el sueño porque Salomón era muy bueno. No, Salomón no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Entonces el sueño que tuvo Salomón también fue mala señal para Salomón mismo. Aleluya. Y así como ese soñador, hubo muchos soñadores. Está el caso de donde empezamos, José el soñador. Tuvo varios sueños. Daniel también tuvo sueños. Mucha gente, Jacob tuvo sueños. Dígame. Fíjese, hermano, que quiero hacer algo voluntariamente yo ahorita, en este momento, ¿verdad? Yo quiero que oren por mí. Sí. No es que usted haya pedido que se arrepienta, no, pero a mí me ha pasado lo que la palabra de Dios dice. Yo he tenido sueños y se han cumplido. Incluso yo me arrepiento de haberle dado una interpretación al hermano Ricardo cuando él tuvo el sueño de su hijo. Porque lo que yo le dije, acerté con eso. Entonces yo prácticamente invoqué espíritus. Espíritu de adivinación de invocó. adivinación. Y yo lo entiendo ahorita y yo quiero que oren por mí. Porque yo reconozco que eso no vino de parte de Dios. Lo entiendo ahorita. Y mire que yo soy el pastor. No sé cuánto vaya a demorar su más predicación, ¿verdad? Pero ¿Quiere que oremos de una vez o...? si se pueden orar por mí de una vez, yo quiero que oren por mí, la verdad. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Les voy a pedir por favor que se pongan sobre sus pies. Y miren, hermanos, así como el pastor reconoció, yo también quiero reconocer, hermanos, y también quiero que oren por mí después, que oren por él. Porque yo también estuve involucrado en sueños. También estuve involucrado en espíritu de sueños. En espíritu de adivinación de sueños. Porque no hay interpretación, hermanos. No hay un don del Espíritu Santo de interpretación de sueños. No lo hay, no existe. No existe el don de interpretación de sueños. Lo que sí existe es la adivinación de sueños. Y es un demonio que se mueve en las personas, el espíritu de adivinación. Entonces tenemos que reprenderlos, hermanos. Amén. Yo también reconozco, hermanos, y también les voy a pedir que oren por mí después que oremos por el pastor. Vamos a orar, hermanos. Yo también quiero que oren por mí, porque pues yo siempre tengo sueños y sueños. Pase adelante, hermana, si quiere. Vamos a orar, hermanos. Ay, poder en Jesús, aleluya. Pero ¿cómo debo de orar yo? Pedir perdón al Señor. Va a pedir perdón al Señor. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, recuérdense. Yo no puedo saber, ¿verdad?, qué es lo que pasa en su mente. Qué es lo que pasó en su vida, ¿verdad? ¿Por qué tuvo el sueño de parte del enemigo? O porque tuvo un sueño de parte de Dios también, ¿verdad? Yo no sé. Pero le voy a recordar Job, capítulo 33, que dice que el sueño viene porque el hombre no entiende su palabra. Porque no tiene la palabra del Señor como principal en su vida, hermanos. Esa es una. Es por lo que nuestra hermana Tomás nos preguntó, ¿cómo le oro, verdad? Y usted va a descubrir en su corazón, hermanos, que en dónde es donde falló. No tiene a su palabra como en primer lugar. Esa es una. Como cuando a veces uno lee la palabra y no le entiende. Se refiere más, hermana, a cuando uno no tiene la palabra del Señor en primer lugar en su vida, hermana. Amén. Cuando no la lee, pues no la tiene en primer lugar. También, hermanos, acuérdense, cuando el hombre está afanado en su obra, cuando está preocupado en sus afanes, y también cuando hay soberbia, cuando hay maldad en el corazón del hombre. Así que usted puede escudriñar en su corazón, hermana, ¿por qué tiene que pedir perdón? Vamos a orar, hermanos.